Se acabaron las especulaciones sobre las intenciones de Peñalosa con la Van der Hamen. Tras más de 2 años de intensas polémicas, el alcalde finalmente destapó sus cartas y presentó oficialmente su proyecto de intervención sobre esta reserva natural de 1.400 hectáreas ubicada en el norte de la ciudad. Hace unas semanas radicó ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca un documento de 1.200 páginas en el que expone detalladamente sus planes sobre la Van der Hamen. En él habla de una reserva mejor y más grande en comparación con la que existe hoy y también con la que debería construirse de acuerdo con el plan de manejo ambiental vigente. Pero, ¿cuáles son los argumentos de la administración para hacer esa afirmación? ¿Qué cambiará con lo que existe actualmente? ¿Se puede hablar de urbanización de la Van der Hamen? ¿Qué pasará con la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá? ¿Qué tanto se tuvieron en cuenta las opiniones de los ambientalistas en esta propuesta? Para responder estos interrogantes, Semana Sostenible entrevista al secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortiz. Pregunta: ¿cuál es el plan de Peñalosa con la reserva Thomas Van der Hamen? Buenas noches y bienvenidos a Semana Sostenible. Es un placer para mí saludarlos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido polémico no solamente en los 2 años que llevamos de esta administración del alcalde Enrique Peñalosa, sino desde su pasada administración, cuando inicialmente propuso intervenir la zona al norte de la ciudad, denominada como la Reserva Van der Hamen, que aunque aún no es propiamente una reserva, sí tiene plan de manejo y otras decisiones administrativas deberían protegerla de procesos de urbanización. Hoy vamos a conocer en detalle qué es lo que propone la administración, qué es lo que busca y no solamente en términos de la propuesta de realinderación que hay para la reserva, sino cuál es todo el plan zonal norte y qué se tiene pensado hacer en el norte de la ciudad. Secretario, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hablemos de un tema que es clave y que fue incluso motivo de discusión en un principio cuando se empezó a hablar de este plan zonal. ¿Cuál es la necesidad que detecta la alcaldía por la cual se debe intervenir esta zona del distrito? A ver, la alcaldía tiene claro varias cosas para hacer una introducción. Primero, que la idea de tener una gran reserva al norte de Bogotá, de restaurar esta reserva, es una gran idea de los ambientalistas que viene trabajando desde hace 20 años. Pero sí tiene otros retos. La alcaldía tiene el reto, primero, de que se vuelva una realidad, y para eso se requiere instrumentos de financiación, etcétera. Pero segundo, que esto se armonice con todo el futuro de la Bogotá Sabana, que se armonice con lo que tenemos que planear y no que lo miremos de una manera individual, particular, sino de una manera integral. Y de ahí nace todo el planteamiento de esta propuesta de realinderar la reserva. La primera pregunta que nos hacíamos hace un rato era ¿por qué continuar creciendo? La pasada administración hablaba mucho de densificar la ciudad, de crecer hacia arriba y no hacia los lados. ¿Cómo va la propuesta de densificación y por qué tenemos que crecer hacia el norte? Bueno, esa es de acuerdo a la pregunta base. Si repasamos lo que pasó en estos años, es que Bogotá se cerró y contrario a lo que... Pero expliquémosle a la audiencia un poquito por qué Bogotá se cerró. Ah, bueno, eso es bien importante. Digamos que Bogotá en el POT vigente y en la administración pasada tuvo como un objetivo de que la ciudad no podía crecer más. Y resulta que el punto de partida no puede ser ese, la premisa no puede ser que la ciudad no puede crecer más, cuando nuestras cifras muestran que estamos creciendo 100.000 habitantes año Bogotá y 132.000 personas, año Bogotá Sabana. Cuando estamos teniendo una demanda de vivienda altísima con un déficit muy grande y cuando tenemos una reducción del tamaño de los hogares acelerada y ya estamos alrededor de 3 personas por hogar. Esto significa que cada vez se necesitan más viviendas por persona. Dentro de ese escenario, ¿qué pasó? Que se disparó el crecimiento de Chía, Cajicá, Cota, de Funza, Mosquera, Madrid, consumiendo muchísimas más hectáreas de sabana en baja densidad. Bogotá tiene 200 habitantes por hectárea, que es una alta densidad deseable hoy en día dentro de los estándares de las ciudades sostenibles, pero la sabana tiene zonas de menos de 20 habitantes por hectárea, donde se consume muchísimo más terreno por cada vivienda.
Y le pongo el parámetro. Bogotá tiene 8 millones de habitantes en 40.000 hectáreas, mientras en la sabana, si contamos las áreas de expansión que se han llenado de condominios y las mismas zonas rurales donde hay condominios de hasta 10 viviendas por hectárea, tiene 1.400.000, 1.500.000 habitantes en cerca de 22.000 hectáreas. Entonces no nos podemos seguir tragando la sabana de esa manera. Necesitamos, de acuerdo, densificar la ciudad, pero densificarla hasta donde la estructura de soporte lo permite, hasta donde el transporte público masivo lo permite, hasta donde el espacio público lo permite. Bogotá tiene un altísimo déficit de espacio público, solo 4.4 metros cuadrados por habitante, cuando el estándar nacional de la ley aspira a 10 y el internacional a 14 metros cuadrados por habitante. Entonces sí hay que densificar donde la ciudad lo permite, pero no indiscriminadamente. No podemos seguir llenando a la ciudad de gente con el argumento de que solo se puede densificar. Hay que buscar un equilibrio de densificación con una expansión, pero cercana, en alta densidad también, compacta, atendida por transporte público masivo, donde se pueda recorrer en bicicleta, en peatones, y no seguirnos tragando en condominios de baja densidad toda la sabana de Bogotá. Hay un tema que le confieso que se habla mucho entre los círculos ambientalistas y es que al alcalde Peñalosa se le volvió casi un tema personal el del norte. Y la pregunta que se hacen muchos es ¿por qué no crecer en Usme? ¿Por qué no densificar, por ejemplo, Salitre que tiene vías? ¿Por qué se escoge, y es la última insistencia sobre el tema de por qué se escoge esta zona para esa expansión? A ver. Por eso hablaba de un equilibrio entre densificación y expansión. O sea, nosotros sí creemos en la renovación urbana con densificación, creemos que la altura es bienvenida, pero, insisto, donde haya espacio público que la soporte y donde haya transporte público masivo. Por eso creemos en la densificación a lo largo de los corredores del metro, de los corredores de Transmilenio, al lado de las zonas muy bien situadas de la ciudad donde hay sectores en desuso, de la avenida 68 hasta la Caracas, hay muchos sectores con todas las características para densificar. Pero las periferias, grandes periferias occidentales de Bogotá, estoy hablando en Kennedy, en Bosa, en Engativá, en Fontibón, en Suba, son de altísima densidad, de 500 habitantes por hectárea y más, con cero espacio público, y no podemos pensar en llevar más gente, sino al contrario, en mejorar la calidad de la ciudad. Usme, me pone el ejemplo de Usme. Bogotá está limitada por el río, limitada por los cerros orientales, que son una reserva protectora invaluable. Y en Usme nos pasa algo similar. Ahí empieza el Sumapaz. Detrás de Ciudad Bolívar sería absurdo pensar en crecer y lo mismo crecer hacia la parte sur de Usme y Sumapaz. Le queda lo del norte. ¿Qué es lo que pensamos nosotros y lo que ha pensado el alcalde? La reserva es una gran idea. Hay que volverla realidad, hay que hacerla bien y mejor. De acuerdo, es más, nuestra propuesta es más grande, es una reserva más grande, pero eso no puede ir en contra de varias cosas. Y una es planear el futuro, articularnos con la región, con los municipios del norte. Eso no puede ir en contra de que la sostenibilidad, como lo dijo Hábitat 3 en Quito, tiene 3 patas, que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Entonces, nosotros sí creemos en que la reserva debe tener una posibilidad de verse como una reserva protectora urbana que tiene una función social muy importante para los bogotanos. Entremos entonces a conocer mejor lo que contiene la propuesta, secretario. No solamente la propuesta de realinderación, que es la que es nuestro tema coyuntural, sino la intervención en total en el plan zonal norte, porque tenemos, creo que usted me corregirá, por lo menos 3 instrumentos a través de los cuales se está planificando esa zona. Está el proyecto de Lagos de Torca, sí, que por supuesto es ficha clave de ese proyecto. Está lo que viene en el POT en términos de vías y está también la realinderación. Son como 3 imágenes que se tienen que sobreponer para tener la totalidad de la imagen de lo que va a pasar, digamos, en la ciudad norte. ¿Nos puede contar un poquito cuál es el esquema general? Sí, me gusta mucho ese enfoque porque mucho de lo que tiene que ver con nuestra propuesta es una visión total, una visión integral. Entonces, el norte tiene hoy en día 3 sectores. Sector 1, Lagos de Torca, área urbana y de expansión
desde el año 2000, que había estado trabada, había estado enredada y que nosotros logramos sacar adelante. Se expidió el decreto de Lagos de Torca, que son las 1.800 hectáreas del norte, de la parte oriental, que van de la avenida Boyacá hasta la séptima, y de la 190 aproximadamente a la 245 en el lindero de Chía. Lagos de Torca es un proyecto supremamente ambicioso en lo urbanístico, porque es un proyecto donde las características de las vías, de las peatones, todas las vías tienen ciclorruta, todas las manzanas tienen peatonales, todos los alamedas, tienen una alameda de 15 kilómetros de largo, de 30 metros de ancho, para recorrer todo Lagos de Torca a través de una alameda peatonal y de bicicletas. Un parque metropolitano de 150 hectáreas, más grande que el Parque Central del Simón Bolívar. Tiene en lo social, pues es el proyecto más ambicioso que se ha hecho en Colombia. De las 130.000 viviendas, la mitad van a ser viviendas de interés social y prioritario por obligación. ¿Y eso cómo se establece, secretario? Explíquemosle un poquito a la audiencia. En el decreto está establecido que a través de lo más novedoso, una de las cosas más novedosas, porque todo es novedoso, de un reparto adecuado de cargas y beneficios, que la ley tiene el instrumento, pero no se había desarrollado. Entre todos los constructores. Entre todos los dueños de la tierra tienen que aportar el 100% de los costos y de la tierra para hacer Lagos de Torca. Normalmente, cada quien por su lado. Cada quien por su lado, cada quien planeaba por su lado y cada quien aportaba solo las cargas locales. Esos son las calles del barrio, el parque del barrio y el espacio público. Y construir la parte de la infraestructura matriz de acueducto y alcantarillado, las grandes avenidas de Lagos de Torca. Recordemos que allí hay que construir la avenida Boyacá, la avenida Novena del Ferrocarril, la séptima. Hay que, en el sentido oriente-occidente, construir la calle 200, la avenida Guaymaral, la avenida Rayanes, la avenida El Jardín. Todo eso que en cualquier otro proyecto en la historia de Bogotá lo había puesto la ciudad. Aquí, eso que cuesta 4 billones de pesos, porque incluye la tierra, lo ponen a través de derechos de edificabilidad los dueños de la tierra. Entonces a Bogotá no le cuesta un peso. La idea es que uno les ofrece poder edificar vivienda para estrato 5 y 6, a cambio de cumplir con unas obligaciones de urbanización. Y de poner la tierra y los recursos para construir las vías, los parques, diseñarlos, sembrarlos, equiparlos. Pero no solo para 4, 5 y 6. Es el primer proyecto donde se exigió que el 40% del suelo tiene que ser bis y bis, vivienda de interés social y prioritario. ¿40 o 50? 40 en tierra, que se vuelve 50 en viviendas construidas, porque entenderán que las áreas de construcción son distintas. ¿Y en qué va el tema? Porque lo último que supe yo de Lagos de Torca es que había habido de parte de las Cortes, no me acuerdo cuál, el distrito, no me acuerdo quién, paró el proyecto por no tener en cuenta consideraciones ambientales. Bueno, ahí hay 3 cosas importantes que quisiera decir. Primero, Lagos de Torca es muy ambicioso también en lo ambiental. Es el primer proyecto que creo que se ha hecho, que recibió concepto de las 3 autoridades ambientales, la nacional, la regional y la distrital. Concepto del Ministerio del Medio Ambiente favorable, concertación con la CAR y concertación con la Secretaría de Ambiente. Lagos de Torca tiene un planteamiento de conectividad maravilloso, donde primero el gran conector de esa zona del norte es el humedal Torca-Guaymaral, que desafortunadamente en los años 50, 56, se partió en 2 con la construcción de la autopista norte y se vino reduciendo por esa consecuencia hasta tener hoy 35 hectáreas. Lagos de Torca propone levantar la autopista norte, 3 metros, construir unos puentes que suman cerca de 240 metros de conexiones de agua para que vuelva a ser un solo cuerpo de agua. Volver el humedal que está en 34 a que recupere sus 75 hectáreas de extensión. Y este humedal, que va desde el sur hasta el norte hasta llegar al río Bogotá, va a recoger las 9 quebradas que bajan de los cerros orientales, que van a ser restauradas con sus corredores ecológicos, que todas ellas, sumadas al Parque Metropolitano Guaymaral, van a generar más de 1 kilómetro de conectividad entre los cerros
y el humedal con el río. Pregunto porque es puro debate de redes sociales que no necesariamente es el más científico, pero cuando ustedes dicen restaurado, ¿van a hacerle cauce o van a volver al cauce natural? O sea, vamos a hacerle Vamos a volver al cauce natural y está tan... ¿Encementado o sin encementar? No, natural, pero iba a decir otra cosa, está tan deteriorado que el proyecto original que estaba en el POT tenía 6 quebradas. Nosotros hicimos todo un estudio histórico, retrospectivo, basado en aerofotografías del Agustín Codazzi de los años 50, 60, y vimos claramente que había 3 quebradas más que están hoy en día desaparecidas, pero hay cómo rehacerlas porque está clara la huella de los cauces. Entonces, la idea es que van a ser cauces restaurados, recuperados y naturales para conectar cerros, Humedal Torca Guaymaral y al río Bogotá, que llega cercano al municipio de Chía en el norte. Entonces vamos al punto de la pregunta inicial. Sí. El proyecto en ningún momento ha sido suspendido. El proyecto no tiene ninguna medida cautelar, el proyecto va a toda marcha. Ese fallo preliminar que hubo, lo que pedía era una corrección del decreto en este sector llamado la AP2 técnicamente en el decreto. El tribunal, de ahí subió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que consideró que había sido mal manejado, que no era la juez competente. Y entonces, ¿pero qué decía el fallo? No, el fallo decía que deberíamos ajustar en el decreto la zona de la AP2. Pero ni siquiera lo suspendió, ni hubo medida cautelar, ni nada. Nosotros creemos que estábamos muy seguros de que en la segunda instancia íbamos a demostrar que todo se había hecho muy bien, que por eso se había logrado la revisión y la concertación con todas las autoridades ambientales, pero como el tribunal decidió que ese fallo no había sido, no se había llegado por el camino adecuado, que no era la juez competente, no había sido el correcto. Entonces ahora volvió a una juez, pero en primera instancia, sí. Bueno, entonces eso es Lagos de Torca, es un proyecto muy ambicioso. Que va a toda marcha. Que va con su propio decreto. Con su propio, y les cuento una buena noticia, el proyecto que ya logró que se firmara el fideicomiso, que se sentaran todos los dueños de tierra, pues a ver qué aportan y tal. A hoy, con solo 3 meses de haber firmado el fideicomiso, ya ha recibido con escritura pública y registrada cerca de 100 hectáreas por valor de 700.000 millones. Esto es más que lo que ha recibido Bogotá en su historia. ¿Y a qué le llamamos recibido? Solo por entender. Que ya le entregaron a Bogotá la tierra, por escritura pública, a Bogotá, la tierra que se requiere para hacer estas avenidas, para hacer el parque metropolitano. En los 3 meses que llevamos del fideicomiso, ya esa tierra es de Bogotá. Y eso es más que lo que ha recibido Bogotá en toda la historia del POT, en plusvalía, en derechos de edificabilidad, en valorizaciones. Todo sumado es menos de lo que este proyecto ha recibido de los privados en 3 meses. Esta etapa. Entonces, en eso va Lagos de Torca. ¿En qué va el POT? Bueno. Llevo como un año preguntándole en qué va el POT. Si quieres, sigamos con el norte y después llegamos al POT. Pero parte importante del diseño de las vías y demás, digamos, después entramos a la realinderación, pero sé que parte importante del Plan Zonal Norte viene en el POT. Sí, correcto. Entonces, si quieren, acabemos de hablar de norte y llegamos a POT finalmente. Entonces, el norte tiene ese sector Lagos de Torca. El lado occidental del norte, o sea, de la avenida Boyacá hasta el río en el lindero con Cota, y desde el sur el humedal de la Conejera y la quebrada de la Salitrosa, que es donde llega Suba hoy en día, hasta el extremo norte, donde lindamos con Chía, ese sector del norte tiene 3.800 hectáreas, para ser precisos 3.857 hectáreas. Y eso es lo que nosotros hemos llamado Ciudad Norte. Esas 3.800 hectáreas están partidas en 2. 1.400 hectáreas la reserva Thomas van der Hamen y 2.400 hectáreas áreas que en el POT anterior están como rurales y que en el nuevo POT se propondrán como áreas de expansión para los próximos años, para las futuras generaciones, porque esto es lo que nos sirve para no seguir consumiéndonos toda la sabana de Bogotá en baja densidad
en desarrollos de viviendas individuales que solo pueden ser atendidos por automóvil particular, Pero etcétera. aprovecho para preguntarle, ¿cómo aseguramos ese tema? Que En el sea POT. densa. ¿A través del POT? O sea, Sí. ¿cómo asegura usted? Porque usted A través del puede POT. volver urbano el suelo rural y eso no necesariamente densifica. Sí, no, a través del POT, a través de reglamentarlo para que sea denso. Entonces, repito, 2.400 hectáreas reserva Thomas van der Hamen y 2.400 las áreas que el POT propondrá de expansión, que no son independientes. Entendiendo eso, empecemos a hablar de la propuesta. Nuestra propuesta sube de 1.400 a 1.710 la reserva Thomas van der Hamen. Automáticamente, el área que se plantearía en el POT de expansión baja de 2.400 hectáreas a 2.100 hectáreas, para sumar las mismas 3.800. Porque es que esto es bien importante, porque se ha tratado de decir, no, es que el alcalde Peñalosa quiere urbanizar la van der Hamen. No, eso no es cierto. Por eso el área de la van der Hamen sube de 1.400 a 1.700 y el área que vamos a proponer que sea expansión baja de la posibilidad de 2.400 a 2.100. Pero detengámonos ahí un momento, secretario, para hablar de los atributos que ustedes consideran responden a hacer una reserva. Hubo un decreto reciente del ministerio, porque la gran pregunta es, y la resistencia que ha habido de especialistas como Manuel Rodríguez y otros, es si en esa nueva manera de alinderar, digamos, Sí. de limitar la reserva, mantiene su capacidad de prestar los servicios ecosistémicos, el paisaje, con la que había sido pensada la reserva en un principio. Ese cambio, disculpen, de uno a otro, ¿cómo se concibió para asegurarse que los atributos físicos, bióticos y demás de la reserva siguen siendo los que necesita la ciudad? Perfecto, vamos a otra cosa importante y entramos en eso. Voy a anotar aquí los temas que vamos dejando Sí. pendientes. La reserva no solo sube en general de 1.400 a 1.700 hectáreas, sino algo mucho más importante. La reserva pasa de lo que tiene actual, la propuesta actual, que tiene 535 hectáreas públicas que hay que comprarlas. La propuesta presentada por nosotros pasa de 535 hectáreas públicas a 1.435 hectáreas públicas, o sea, aumenta en 900 hectáreas lo que va a ser público, casi que lo triplica. ¿En un esquema similar al de Lagos de Torca? En un ¿o esquema cómo donde lo los logran? dueños de la tierra van a tener que poner el dinero. En el esquema actual, Bogotá tendría que sacar, Bogotá, la gobernación, la CAR, no es tan claro quién, Plática del la bolsillo. plata para comprar 535 hectáreas. Y eso sería lo que queda público. En nuestra propuesta, aumentamos 900 hectáreas a lo público, sube a 1.435, pero además no ponemos un peso, sino en un esquema similar al de Lagos de Torca, la plata sale de la tierra. Para poder construir en los otros lados que están En por los fuera de las zonas otros lados, reservadas. por fuera de la reserva, exactamente. Y otra cosa, antes de entrar, los netamente ambiental, o sea, los bosques que hay que restaurar, los bosques y humedales que hay que restaurar. Porque ese es el punto de partida de nuestro planteamiento ambiental. La reserva actual tiene de áreas de restauración 634 hectáreas. Y nuestra propuesta tiene de áreas de restauración para hacer bosques y humedales, restaurar, recuperar bosques y humedales, 1.104 hectáreas. O sea, tenemos casi 600 hectáreas adicionales para... ¿Y de dónde volver viene bosques. la plata para hacer la restauración? De Una la cosa es tierra la también. tierra, de la tierra De la también. tierra Es también. tanta la plusvalía que... Sí, claro que sí. Ya lo demostramos con Lagos de Torca, donde salen 4 billones de pesos de la tierra, cuando, como le cuento en toda la historia del POT, entre plusvalía, derechos y valorizaciones, no se ha recogido nada que se acerque ni a la cuarta parte. Y lo que se planea en este caso de plusvalía, valorización y demás, ¿se va a reinvertir todo en Ciudad Norte o se va a invertir en otras partes de la ciudad también? Se va a reinvertir todo en Ciudad Norte, pero sigo con la pregunta de... Nos queda un minuto antes de este corte, entonces si quiere hable de algo cortico y O después si quiere, entonces, entramos ahorita a la hablamos pregunta de- grande. Entonces dejemos para después todo el planteamiento ambiental, que es fundamental. Pero sí quiero decir una cosa cortica para la tranquilidad de los oyentes. La resolución que sacó el Ministerio del Medio Ambiente, reglamentando cómo se realinderan unas reservas, dejó 2 cosas claras. Cualquier propuesta de realinderación tiene que mantener o aumentar el área de la reserva.
y tiene que mantener o mejorar la integridad ecológica de la reserva. En otras palabras, para que una rehabilitación se apruebe tiene que ser una reserva más grande y mejor. Perfecto, regresamos entonces del corte en unos minutos para entender mejor cuál es el planteamiento ambiental y por qué esta reserva va a ser mejor. Volvemos entonces con la pregunta central y es distrito, y aquí el secretario garantiza que la nueva reserva, con la forma en que ha sido estructurada, va a ser no solo más grande sino mejor, porque el tamaño no lo es toda la vida, secretario. ¿Por qué esta reserva va a mantener los atributos ecosistémicos, bióticos que ofrecía la reserva ideal que se había diseñado, digamos, hace 20 años? Sí. Parto de la base de lo que decía ahora, que nosotros en este caso no somos autoridad, solo proponemos una reserva. Son las autoridades ambientales las que deciden al respecto y que el Ministerio puso entre sus condiciones que cualquier propuesta tiene que mantener o mejorar la integridad ecológica y funcional de una reserva. No todo en la vida es tamaño, estoy de acuerdo, pero sí es muy importante y sobre todo muy importante lo que se vuelve público. Cuando estamos hablando que estamos haciendo una reserva donde alrededor viven 9,5 millones de personas que no tienen opciones de conocer la naturaleza, que no tienen opciones de tener algo cercano a su alcance. Y ahí va a haber senderos, o sea, va a estar planeado para que... Ahí va a haber, sí, la reserva tiene de las 1.700 hectáreas, 1.100 que son de restauración, de humedales, de bosques, pero tiene otras tantas que no son como la propuesta actual, privadas para cultivos sostenibles, sino son públicas para parques, donde sí, en esas distintas a las 1.100 de restauración, donde van a servir de zonas de amortiguación de los bosques, zonas de transición, pero en esas especiales que son distintas, sí va a haber senderos y ciclorrutas y canchas y juegos para los niños y para los adultos mayores, que preferimos nosotros, y así está planteada la propuesta, 1000 veces tener parques que cultivos privados. Porque para nosotros es fundamental, como uno de los servicios ecosistémicos, este acceso a los ciudadanos. La persona como parte del ecosistema. Exactamente. Nos parece que es un animalito muy importante entre toda esta discusión, los seres humanos. Entonces vamos a por qué. Primero, nosotros dentro de nuestra propuesta proponemos que pase de ser una reserva productora a una reserva protectora desde el principio. Esto es un nivel mayor dentro de las reservas. Pero no en toda su extensión, porque para tener los parques y eso... En las 1.100 hectáreas. Sí. En las 1.100 hectáreas. Todo el concepto las se vuelve protector, pero esas son... Exacto. Pero ¿por qué es mejor? Miremoslo punto a punto. En conectividad. Nuestra propuesta tomó en cuenta y recogió. Recordemos que esto empezó en el año 2000 y que aunque la reserva realmente fue declarada en el 2011 por la CAR y el plan de manejo ambiental salió en el 2014, pero a partir de ese 2000, no cuando se diseñó, sino de ahí para acá, surgieron una serie de estudios muy interesantes del Instituto von Humboldt, de la Universidad Nacional, del doctor Perry, de Chisacarre Molina, y todos esos estudios plantearon una serie de corredores de conectividad. Nosotros, y ahí está en la propuesta que está en la página web. Explíquemosle un poquito a la audiencia qué significa conectividad. Conectividad son estos corredores necesarios para que las especies, las aves, la fauna terrestre, hasta los conejos, arbolitos necesitan los árboles, las mariposas, también las acuáticas que van por los humedales, para que todos ellos se puedan conectar entre distintos sectores y en este caso de manera muy especial entre los cerros orientales y el río Bogotá. Eso es conectividad. ¿Ha habido alguna, y esta pregunta ya es muy técnica, pero para que lo aborden su respuesta? Desde que se presentó el plan, ha habido muchas preguntas sobre si esos corredores para la conectividad son lo suficientemente anchos como para garantizarla. ¿Cómo quedaron en esta última propuesta? Bueno, los corredores. Entonces nosotros tenemos todo un planteamiento en los corredores dentro de una
las aves, los animales, permanecen más tiempo, viven, alimentan, y esos núcleos van conectados y entre núcleo y núcleo no hay más de 1100 metros, 1200 metros, por estos corredores de conectividad que tienen, el más pequeño de todos tiene más de 100 metros, 150, 160 metros. ¿Cuál es el ancho del Virrey? El ancho del Virrey, esto es 3 veces el Virrey, hablando de lo verde, 3 veces el Virrey. Que tienen toda una, y ahí está en la propuesta, toda una estructuración muy importante para que funcionen. Primero tienen un eje central de agua del orden de 15 metros. Les pongo referencias. Pero esos son todos de origen natural. Son todos, se hicieron por donde estaba todo el origen natural. Varios existen, varios hay que reconstruirlos, porque a través de los años fueron modificados con vallados y con cosas. Entonces vienen de todos estos estudios que mencionaba ahora. Pero para ponerles un ejemplo, algo valioso que hay que restaurar, que está en la reserva hoy en día, que es el bosque de las lechuzas, tiene 15 metros de ancho y estos son continuos de 15 metros de ancho. Estos cuerpos de agua... Y el bosque de las lechuzas va a ser uno de esos núcleos. Ese va a ser fundamental. Y al lado de los núcleos hay bosques que tienen del orden de 40 metros de bosque a cada lado, más o menos, ya vamos llegando a 100 metros, por donde son áreas de completa restauración, que van uniendo los núcleos. Importante decir que cuando estoy hablando de 100 metros, estoy hablando no solo hablábamos ahora de 3 veces más o menos el Virrey, sino de que eso tiene lo más valioso, o de las cosas más valiosas que hay en la reserva hoy en día, que se logró conservar, que es en el bosque Las Mercedes, en el sector norte, el ancho son 100 metros. Nosotros lo vamos a volver de 134 hectáreas, la zona del bosque Las Mercedes. Entonces, la conectividad está muy clara en el estudio, el origen, destino de las especies, etcétera, y creemos que es muy fuerte. Pero la propuesta también es muy fuerte en todo lo demás que se debe medir, en naturalidad. De la escala de 0 a 10, siendo zonas de alta naturalidad de 7 a 10, nuestra propuesta tiene 994 hectáreas de bosques de alta naturalidad. Y este es otro dato bien importante, 133 hectáreas de humedales tiene la propuesta de restauración. 133 hectáreas de humedales significa casi que aumentar en un 20% los humedales que tiene todo Bogotá. Y lo de la naturalidad también es bien importante, tener 994 hectáreas de bosques es tener 50 veces lo que hay de bosques hoy en el norte, o tener el doble de área de bosques de lo que tiene la propuesta de reserva actual. Integridad ecológica. En la propuesta está analizando los distintos escenarios, hay 5 escenarios en lo que radicamos en la CAR, cómo es ¿Para mejor... que escoja la autoridad ambiental o cómo funciona? No, para que vean comparativamente y claramente el escenario de la reserva actual, okay. La reserva actual cuando tenga la expansión, la reserva propuesta y la reserva propuesta cuando exista la expansión. ¿Cuál es el marco temporal, secretario, de la propuesta? O sea, se aprueba en unos meses, ¿cuánto tiempo se demora la restauración, la construcción? ¿Cómo es ese tema? Ese tema, pues, obviamente restaurar una reserva toma muchos años. La actual y la propuesta, porque hay que empezar a sembrar las especies, a recuperar. Pero lo que más tenemos que garantizar es que se reserve la tierra, que se reserve tierra pública, o sea, una vez aprobada... Como en Torca, que le entreguen a usted claro, las escrituras. Reglamentar el decreto de todo cómo sería, abrir el fideicomiso y que empiecen a entregarnos la tierra. Y en este país en que la estabilidad jurídica es tan excesivamente cuestionable, secretario, ¿qué garantía le da usted a los dueños de esa tierra que no llegue una nueva administración y encuentre la forma de echar todo para atrás? La garantía, y que se estudió muchísimo en Lagos de Torca, es la mezcla de 3 ingredientes. Porque al final estamos echando para atrás una reserva que estaba bastante firme, digamos, aquí todo se puede... Pero que no se ha hecho. De acuerdo, pero estaba firme en ley. Entonces, la garantía es una mezcla de 3 cosas, que es una determinante de planificación de superior jerarquía, que es una reserva liderada por la CAR, protectora.
Segundo, el POT, porque esto pues queda en el POT, y además la ley dice que toda reserva debe ser incluida en el POT. Pero tercero, el decreto, que es una pareja, como en Lagos de Torca, del decreto y el fideicomiso, donde todos firman y se hacen los convenios. Que es más fácil cambiar un decreto que un fideicomiso hoy en día. Porque eso es un contrato, donde se firma el compromiso de entregar la tierra y se firman los convenios con las autoridades, con el acueducto, con el IDRD, con el Jardín Botánico, con el IDU, con todos los que tengan que ver como autoridad. Pero sigamos con la por qué ambientalmente cumple a cabalidad y mejor. Integridad ecológica, composición, estructura y funcionalidad, ahí están, por eso habla de los escenarios, y está hecho con un software que ahí se presenta toda la tabulación. ¿Quién les hizo esos estudios? Nos dice que nuestra propuesta en integridad ecológica presta un mejor servicio en composición, estructura y funcionalidad. Un tema que se ha hablado mucho. Pero ahí le pregunto rápido, ¿quién les hizo esos estudios? Por lo que, digamos, la Academia de Ciencias ha dicho que ya se habían hecho, que no se necesitaban nuevos. ¿Cómo se hicieron esos estudios? Nosotros armamos todo un equipo de especialistas desde la Secretaría Distrital de Planeación, pero también desde la Secretaría del Medio Ambiente, y se armó todo un equipo que trabajamos año y medio preparando esta propuesta. Cuarto tema del tema ambiental, la hidrogeología, que se ha hablado tanto de que este es el sitio específico de la hidrogeología. Entre otras, me devuelvo una cosita, de las 634 hectáreas de restauración que tiene la reserva actual, nosotros estamos respetando en el mismo sitio, en el mismo lugar, más del 80%. Para este tema de hidrología es bien importante. ¿Por qué? Voy a decir algo que también es muy especializado, pero yo creo que es importante. En hidrogeología aquí lo más importante es la formación Guadalupe. La formación Guadalupe es realmente lo que permite la recarga de los acuíferos. Pero la formación Guadalupe realmente aflora, es en los cerros orientales, en el Cerro La Conejera, en el Cerro Suba, pero para hablarlo en otros términos es donde sale la roca que permite filtrar las aguas hasta los acuíferos. Pero la sabana, la parte... Permite regular. Permite regular. Pero la parte plana tiene en la parte superior, pues una zona que se conoce como la formación sabana, que son cenizas volcánicas, que es pequeña, pero pues muy importante para estas zonas agrícolas. Pero debajo, y todos conocemos lo que popularmente llamábamos greda, que son arcillas, que son realmente impermeables, no permiten infiltración, y en la zona del norte tenemos zonas de arcillas de 400 hasta 700 metros de profundidad. Debajo están los acuíferos, pero esos acuíferos se recargan realmente es por donde aflora la formación Guadalupe, o sea, por los cerros orientales o por el Cerro de la Conejera, etcétera. Entonces, en hidrogeología, yo creo que la reserva cumple a cabalidad lo que debe cumplir. Pero vamos a algo que para nosotros es fundamental, y lo hemos discutido. En servicios ecosistémicos, nosotros creemos que la reserva es mejor en muchas cosas. Primero, en provisión del paisaje, porque nosotros tenemos la visión de un planteamiento integral. Entonces, provisión del paisaje. Implica tener acceso al paisaje. Al paisaje y verlo, que más gente lo pueda ver. La reserva actual tiene del orden de 28 kilómetros de perímetro. El borde son 28 kilómetros. La reserva a base de corredores tiene cerca de 200 kilómetros de perímetro. Quiere decir que muchas más personas van a poder disfrutar de ese paisaje. En regulación climática, pues, ¿cómo garantizamos, perdón, secretario, porque aquí muchas veces los sitios a donde la gente va a tener acceso al paisaje, como desafortunadamente todavía no tenemos tanta educación ambiental, hay muchos temas con capacidad, con la basura, con las mascotas, sí. ¿Cómo va a funcionar cómo vamos a formar cultura ciudadana para poder disfrutar de una reserva? Aquí cierran cada camino en el cerro a cada rato porque la gente empieza a sobreexplotar. No, ese es un reto gigante que tenemos como sociedad, reto que es igualmente necesario y urgente para la reserva actual, para la futura, para los cerros orientales.
tenemos que entender, pero nosotros sí creemos en una cosa, antes de seguir con los servicios ecosistémicos, que algo fundamental para que la gente cuide es que lo conozca. Lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se cuida. Por eso creemos, volviendo a otras discusiones, que a los humedales de Bogotá hay que permitir que la gente pueda entrar, que pueda caminar por ellos, que pueda llevar los niños. Lo tiene que valorar para que lo cuide. Lo mismo el río Bogotá. ¿Ustedes, por ejemplo, ven que el caso del Juan Amarillo en eso ha sido un éxito? Nosotros vemos que... En el acceso al uso y disfrute de ese... Creemos que cada vez se tiene más conciencia. Cada vez se cuidan más las cosas. Hay un ejemplo muy bonito en Bogotá, que es el de Santa María del Lago, que es un humedal de 10 hectáreas en total, que entre otras es del tamaño de lo que va a ser cada uno de nuestros, que queda al lado de la calle 80 con Avenida Boyacá, ahí cerquita. Y hoy en día lo cuidan de una manera maravillosa. Pero porque se le metieron varias empresas a limpiar. Sí. Que no siempre es el caso en otros sitios donde no están operando empresas. Pero ese es un esfuerzo que tenemos que hacer para cualquier reserva. Y lo estamos haciendo. ¿Quién está trabajando en eso en la administración? En trabajar en planes de educación, cultura ciudadana. Porque el tema de cultura ciudadana fue fuerte en la campaña del alcalde Peñalosa y le confieso que no lo veo muy fuerte. Bueno, ese no es pues mi tema específicamente. Pero usted va a las reuniones de gabinete. Pero la Secretaría de Cultura tiene unos programas ya muy avanzados y muy ambiciosos sobre el tema. Entre otras, el mismo profesor Antanas Mocus nos ha asesorado en algunas cosas. Yo no participo directamente en eso, pero sí se está haciendo un trabajo importante. Pero volvamos a los servicios ecosistémicos, que esos me interesan mucho. Me encanta que usted sea el que insiste en los servicios ecosistémicos y no yo. Entonces ya hablamos de provisión del paisaje. Regulación climática, que es fundamental. Lógicamente, si yo tengo 634 hectáreas de bosque, o voy a tener 1100 en estas zonas de restauración, pues tengo mayor capacidad de absorber carbono, de controlar de una mejor manera el tema de la regulación climática. En este caso es claro porque tengo más cantidad. Regulación hídrica, importantísimo. Y creo que lo cubrió ahorita con todo el tema. Exacto. Nuestra propuesta tiene 133 hectáreas de humedales a lo largo de todo. Claramente, incluyendo, fundamental, los que existen, el bosque de las lechuzas, el del conejito. Y otros que se recuperan. Los que se recuperan. Pero, además, estos están conectados a través de estos corredores que le mencionaba de 15 metros de ancho, que tienen, pues, todo un planteamiento para llevar las aguas y las especies acuáticas. ¿Qué otras vías van a atravesar la reserva, que tengan que ir así levantadas? Y las vías fundamentales, lo tenía aquí de último para ir en el orden, pero en la propuesta, en las 1200 páginas, también hay un capítulo para cómo hacer esas vías, que es algo que está inventado en el mundo, en los países desarrollados. Hay vías que cruzan reservas, pero tienen que prever pasos elevados de fauna, tienen que prever pasos subterráneos por donde van las aguas y la fauna que va por el agua, y tiene unos diseños, una prohibición absoluta de usos y cualquier tipo de ocupación en el borde de la vía que va... Ese sí que es difícil aquí nuestra cultura campirana, ¿no? Porque nada nos gusta más que parar al lado de una carretera. Pero al tener la propiedad pública ya el control es total. Y tercero, un diseño de la vegetación para que las aves perchen, que es perchar, pues es que las aves vayan de árbol en árbol, para que vaya siendo ascendente hasta llegar a las vías y no haya el riesgo de que sean atropelladas. Eso está inventado técnicamente. Y ya está dentro de la propuesta. Y está dentro de la propuesta. ¿Y cuántas son las vías? ¿Cuáles son las vías fundamentales? Y que para nosotros, y lo dejo claro, es importante hacerlas. Nosotros creemos que hay que hacer la 170 cota. Allí pasan niños en buses de colegio, horas parados cuando hay un trancón, por la mañana, por la tarde. Esto es infame. Pasan miembros de la comunidad existente en bicicleta, corriendo unos peligros inmensos porque no hay por dónde. Entre camiones. Entre camiones. Creemos que hay que conectar la avenida Boyacá con Chía. Creemos que Bogotá es muy frágil dependiendo solo de la autopista norte y necesita dos accesos por el norte. Y Chía tiene ya construida la autopista Chía, Cajicás y Paquirá. Si conectamos la Boyacá tenemos dos alternativas. Creemos
y así vendrá en el POT todo el planteamiento de logística de un sueño que tiene 60 años y no lo hemos hecho, que es la avenida Aló, que permitiría enlazar en el borde de la ciudad todos los grandes accesos para manejo de la logística. La avenida Novena está interrumpida por la Van der Hamen en los planos, la avenida Novena, o sea, la NQS, la del ferrocarril, cruza un pedazo por la Van der Hamen. La avenida Ciudad de Cali, en general, estas grandes avenidas pues son fundamentales. Se van a continuar con la reserva con unas condiciones específicas que no rompen con la... ¿Y eso también está financiado, secretario? Todo tiene que salir de la tierra, igual que en Lagos de Torca, pero no de dineros públicos de Bogotá. Y ahí, fuera de Lagos de Torca, ¿qué porcentaje de la vivienda va a ser de interés social y de interés prioritario? La meta es la misma, la meta es... ¿40%? 40% del suelo, 50% de las viviendas. La meta es la misma y creemos que ya el Lagos de Torca en su modelo mostró que la meta se puede. El otro servicio fundamental, pues es fundamental y trascendental para nosotros, es el acceso a la ciudadanía. Las reservas ambientales, las reservas protectoras urbanas, tienen que tener en cuenta el ser humano. Y tienen que contar para el espacio público. Y tienen que contar. Que es parte del dilema que hemos tenido con los cerros del que hemos hablado. Exactamente. Yo los invito ayuda mucho ver el estado del arte de estos temas. Hay una página que me gusta mucho que es natureofcities.com, donde uno ve realmente la visión actual de cómo son las reservas protectoras urbanas, cómo prestan este servicio social, un servicio a los ciudadanos. Y claro, dentro de todo este manejo integral de Ciudad Norte, estos corredores que tienen, como ya dijimos, 1.100 hectáreas de restauración y bosques, pero tienen otras de parques en los bordes para proteger, para servir de transición. Eso va a hacer que la gente que viva allí va a estar el 85% a menos de 5 minutos caminando de una zona verde de gran trascendencia. Ahorita hablamos un tema de dónde va a trabajar esta gente. ¿Cómo está pensado? O sea, ¿cómo garantizamos que no sea ciudad dormitorio la Ciudad Norte? Bueno, ahí si quieres sí vamos un poquito ya entrando al POT. Nos quedan 2 minutos. Vamos al POT. Nos va a tocar volver a otro programa del POT, porque además todavía tengo 2 preguntas que no quiero dejar por fuera y nos quedan 2 minutos. Pero nosotros en el POT sí tenemos un gran salto a reconocer que la ciudad debe ser multiusos, que uno de los objetivos más importantes de la movilidad no es solamente hacer infraestructura, uno de los objetivos más importantes es lograr que la gente tenga menos necesidades de desplazarse, que la gente pueda vivir más cerca de su trabajo, estudiar más cerca de su vivienda. Bueno, me va a quedar debiendo un programa de POT porque yo quiero entender bien cómo van a lograr eso en 2 años y pedacitos. Entonces la ciudad es multiusos desde hace 5.000 años, pero hace 50 nos inventamos que debía ser separadito. Y ese es un debate importante al que además me gustaría invitar a otros expertos. Pero tengo una pregunta que es para nosotros, para quienes hemos estado observando este proyecto durante un tiempo. ¿Por qué la duda? ¿Por qué no? O sea, la pregunta de fondo es, ¿por qué la duda de participar, de invitar a la gente a participar? Este ha sido un proyecto que ha salido un par de veces a pasear, que han mostrado, pero se siente por fuera una administración distrital muy dubitativa con la participación. ¿En estos temas no les hubiera convenido tener de aliados, sobre todo a los ambientalistas? Yo creo que debamos... Porque lo que usted me dice es una fantasía para cualquier ambientalista. Pues venimos y se nos acabó el programa. Venimos hablando con muchos que cuando nos dedican un tiempo y lo entienden, pues empiezan francamente a considerar que es mejor la propuesta. Pero digamos 2 cosas, nosotros sí participamos, tuvimos sesión en la Escuela Colombiana de Ingeniería, en la Clínica Corpas, abierta al público todas, en la Universidad del Rosario, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la vereda Chorrillos, que es la zona más poblada de ese sector del norte, que la hicimos en una escuela de tenis que hay ahí en todo el centro de la reserva, que es la Verdiere, que nos prestaron muy amablemente. Hicimos 3 salidas abiertas a campo. Entonces nosotros sí hicimos una participación importante, pero quiero hacer claridad,
la participación real y formal empieza ahora. Vamos a ir ahí, secretario, eso es peligrosísimo. Decir que ahora es responsabilidad de la autoridad ambiental convocar a la participación social. No, lo que quiero decir es que ahora viene otra fase de la participación que es obligatoria, que es las autoridades que aprueban cualquier cosa cuando ya aprueban. Y que ya no les toca a ustedes. Pero bueno, nosotros estamos abiertos a ir a cualquier escenario. La participación, que es muy importante en los temas ambientales, está desde Río, el tema de la participación social y el acceso a influenciar los proyectos en términos ambientales es muy importante, pero vemos un proyecto que ha avanzado. Les doy las gracias, nos vemos la próxima semana, ojalá de nuevo para hablar de este tema. Gracias.